El ciclismo nació como una prolongación del siglo XIX, una época en que el progreso se medía en hierro, carbón y sudor. A inicios del siglo XX, el deporte era todavía joven, y el Tour de Francia, creado en 1903, representaba la prueba más ambiciosa y despiadada jamás concebida sobre dos ruedas. No era un espectáculo televisado ni una industria multimillonaria. Era, en esencia, una aventura brutal, concebida para poner al ser humano al límite de lo posible. Las primeras imágenes que conservamos del Tour son en blanco y negro, granuladas, pero transmiten con claridad la crudeza de aquella época. Hombres huesudos, con rostros endurecidos por el esfuerzo, pedalean durante horas por caminos de grava. A sus espaldas, un coche polvoriento del diario L'Auto sigue la carrera. En sus bolsillos llevan herramientas rudimentarias, pan envuelto en papel y con frecuencia cigarrillos. Fumar formaba parte de la normalidad cotidiana. Nadie discutía sus posibles efectos dañinos porque sencillamente no se conocían. Se fumaba en cafés, en teatros, en trenes y en hospitales. Y también sobre la bicicleta. El humo no era un enemigo. Era compañía, alivio, una forma de recuperar humanidad en medio de la agonía. Esa unión extraña entre cigarro y pedal, que hoy nos parece absurda, fue durante décadas parte del paisaje del ciclismo. Y lejos de verse como un acto contradictorio, se interpretaba como una muestra de dureza. El hombre capaz de encender un pitillo mientras escalaba un puerto alpino era admirado por su indiferencia al sufrimiento. El Tour, en sus primeros 30 años, se convirtió en una especie de laboratorio de resistencia, y el cigarrillo fue uno de sus elementos inseparables. No solo como costumbre, sino como símbolo de un tiempo en que la frontera entre placer, remedio y dopaje era difusa. El Tour de Francia de los primeros años era, ante todo, una carrera de supervivencia. Henri de Grange, su creador, no buscaba un simple evento deportivo. Quería un espectáculo de resistencia casi sobrehumana que convirtiera a los corredores en héroes nacionales y, de paso, disparara las ventas de su periódico. La primera edición, en 1903, constaba de 6 etapas que sumaban 2.428 kilómetros. Cada etapa podía durar más de 18 horas. Los ciclistas partían de noche y llegaban de día, tras recorrer carreteras de tierra, cruzar montañas y soportar condiciones meteorológicas extremas. Los reglamentos eran despiadados. No estaba permitido recibir ayuda externa. Si un ciclista rompía una rueda, debía repararla él mismo, a menudo en la oscuridad, con herramientas improvisadas. Si se caía, debía levantarse sin ayuda y continuar. No había médicos que lo atendieran ni coches de equipo que lo escoltaran. Los corredores eran individuos aislados en lucha contra la carretera. La alimentación era igualmente precaria. En lugar de geles energéticos o bebidas isotónicas, los ciclistas comían pan, queso, carne fría y fruta cuando podían encontrarla. En muchas ocasiones, recurrían al vino o al coñac para obtener energía rápida y calor en las noches heladas. La cerveza era otra bebida habitual. Y, por supuesto, el tabaco. El público, lejos de verlos como atletas delicados, los consideraba casi mártires. Los corredores eran hombres comunes, obreros, campesinos, artesanos, que se lanzaban a un desafío sobrehumano. La dureza del Tour era una metáfora de la dureza de la vida cotidiana de millones de franceses. La identificación era inmediata. Aquel que resistía sobre la bicicleta representaba la lucha del pueblo entero. En ese escenario, fumar no era un hábito extraño. Era un gesto familiar, parte del día a día. Lo mismo que un campesino encendía un cigarro tras arar el campo, un ciclista podía hacerlo tras escalar un puerto o mientras avanzaba por una recta interminable. El humo se mezclaba con el polvo del camino y con el aliento entrecortado del esfuerzo. La relación entre ciclismo y tabaco tiene raíces profundas en la cultura de la época. El cigarrillo no solo era aceptado, estaba bien visto. La publicidad de comienzos del siglo XX mostraba a médicos recomendando marcas de tabaco, a deportistas sonrientes con un pitillo en la boca, a soldados que encontraban en él alivio frente al dolor. Muchos médicos creían que fumar antes de un esfuerzo físico podía abrir los bronquios y facilitar la respiración. Algunos corredores encendían un cigarrillo antes de iniciar una subida, convencidos de que el humo dilataba sus vías respiratorias. Otros lo utilizaban como una pausa psicológica, un pequeño placer que reducía la tensión de jornadas interminables.
Las fotografías conservadas lo muestran con claridad. Una de las más célebres retrata a 4 ciclistas del equipo Alción durante una etapa alpina de los años 20, pasándose cigarrillos en plena carretera. La imagen no tiene nada de clandestino ni vergonzoso. Todos sonríen, todos lo hacen con naturalidad. Para ellos era un gesto tan normal como beber agua. El cigarro también servía como punto de fraternidad. Compartir un pitillo en medio del sufrimiento era un acto de camaradería, un recordatorio de que no estaban solos en la carretera. En aquellas etapas interminables, donde la fatiga podía hacer perder la cordura, encender un cigarrillo era recuperar un instante de humanidad. La prensa alimentaba este imaginario. Las crónicas celebraban la dureza de los corredores que, pese a estar al borde del colapso, tenían la entereza de fumar. Los aficionados lo interpretaban como signo de control, de dominio sobre el cuerpo. En un mundo donde todos fumaban, el ciclista que lo hacía sobre la bicicleta no era un inconsciente, sino un hombre completo. Entre los protagonistas de aquella época, los hermanos Henry y Francis Pélissier destacan como símbolos de rebeldía. Henry, ganador del Tour de 1923, era conocido tanto por su talento como por su carácter tempestuoso. Con frecuencia discutía con los organizadores, criticaba los abusos de los reglamentos y desafiaba la imagen heroica que Desgrange quería construir del Tour. En 1924, Henry y su hermano Francis abandonaron la carrera tras un conflicto con los jueces. Poco después, concedieron una entrevista al periodista Albert Londres, quien inmortalizó sus palabras en un artículo histórico. Allí confesaron abiertamente que los corredores utilizaban todo tipo de sustancias para resistir: pastillas, morfina, éter, estricnina. Y entre esas prácticas, mencionaron también el tabaco, usado para calmar el cuerpo y la mente en medio de la fatiga. Fue en ese artículo donde Londres acuñó la expresión «los forzados de la carretera». La comparación con presidiarios encadenados transmitía la brutalidad del Tour. Aquellos hombres no corrían por gusto, sino por obligación económica y por un espectáculo que exigía sacrificios extremos. La confesión de los Pélissier sacudió a la opinión pública. Por primera vez se revelaba la crudeza de la realidad, que detrás de las gestas heroicas había cuerpos destruidos, dependientes de todo tipo de ayudas químicas y de pequeños rituales como fumar un cigarro para aguantar un poco más. La figura de Henry Pélissier, encendiendo un cigarrillo después de una etapa, con su mirada desafiante, quedó grabada como símbolo de una generación. Era la mezcla de rebeldía y dureza, de humanidad y resistencia. El ciclismo de entreguerras se convirtió en un reflejo de la sociedad europea. Millones de personas habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, y en ese contexto el tabaco adquirió un simbolismo especial. En las trincheras, los soldados lo habían usado para calmar los nervios, para resistir el miedo y para sobrellevar la espera. Fumar se convirtió en un gesto de supervivencia, en un recordatorio de que aún se estaba vivo. Los ciclistas reproducían ese mismo gesto en las carreteras del Tour. El público que compartía esa cultura veía en ellos no solo deportistas, sino soldados del asfalto. Sus cuerpos exhaustos, sus rostros cubiertos de polvo, su capacidad de pedalear durante 20 horas, los convertían en figuras casi militares. Y el cigarrillo encendido era parte del uniforme. En un tiempo donde la mayoría de los espectadores eran campesinos, obreros y artesanos, la identificación era inmediata. El ciclista que encendía un pitillo tras una subida no era muy distinto del trabajador que hacía lo mismo después de una jornada en la fábrica. Era un héroe, pero un héroe cercano, que compartía las mismas costumbres. La cultura del sacrificio y la resistencia impregnaba todo. El sufrimiento no se ocultaba, se celebraba. Y fumar en medio de ese sufrimiento no se interpretaba como una contradicción, sino como una confirmación de la dureza del atleta. Era un acto que unía la épica con la vida cotidiana. Con el paso de las décadas, el ciclismo cambió. Las etapas se acortaron, los equipos se profesionalizaron y la ciencia comenzó a penetrar en el deporte. El tabaco fue perdiendo protagonismo a medida que se comprendían sus efectos negativos. Sin embargo, el lugar que ocupaba en el imaginario del ciclismo fue sustituido por otras sustancias más eficaces. En los años 40 y 50, el tabaco dejó de verse en plena carrera, aunque muchos ciclistas seguían fumando fuera de competición. En su lugar aparecieron las anfetaminas, que retrasaban la fatiga,
y los corticoides, que reducían el dolor. El ciclismo entraba en una nueva era, donde la búsqueda de resistencia ya no se apoyaba en el humo, sino en compuestos químicos. La historia del dopaje en el ciclismo puede leerse como una prolongación de esa primera época. El cigarrillo, que en su día se consideraba un estimulante, dio paso a sustancias cada vez más sofisticadas. El objetivo siempre fue el mismo: soportar lo insoportable. El tabaco fue, en cierto modo, el primer dopaje cultural del ciclismo. No aumentaba realmente el rendimiento, pero servía como placebo, como alivio psicológico, como símbolo de fortaleza. Su desaparición marcó el fin de una era, pero también el inicio de una relación compleja entre ciclismo y sustancias externas que perdura hasta hoy. En el ciclismo moderno resulta inconcebible ver a un corredor encendiendo un cigarrillo en plena etapa. Hoy el deporte está regulado por la ciencia, la nutrición y la tecnología. Los equipos cuentan con médicos, nutricionistas, entrenadores especializados y material de vanguardia. El control del cuerpo es absoluto. Cada gramo de comida, cada hora de sueño, cada latido está monitorizado. El contraste con las imágenes del pasado es abismal. Lo que entonces era costumbre, hoy sería considerado un escándalo y un acto de irresponsabilidad. Sin embargo, esas fotografías en blanco y negro siguen cautivando. Tal vez porque condensan el espíritu salvaje del ciclismo primitivo, donde la lógica se suspendía y lo que importaba era resistir. El cigarrillo fue parte de esa epopeya, no como un gesto irracional, sino como un símbolo cultural, un ritual compartido que unía a los ciclistas con el público, a los héroes con la gente común. El humo se disipó con el paso del tiempo, pero el mito permanece. Hoy, cuando vemos aquellas imágenes, no pensamos en el daño del tabaco. Pensamos en hombres que, entre polvo y sudor, buscaban un instante de alivio en un cigarrillo compartido. Y entendemos que el ciclismo no nació como un deporte limpio y calculado, sino como una prueba brutal de resistencia donde cualquier respiro, por absurdo que parezca, era bienvenido. Así terminamos esta curiosa historia del ciclismo, una época en la que fumar sobre la bicicleta no era raro, sino parte de la cultura de la resistencia. Hoy nos parece impensable, pero esas imágenes forman parte de la memoria del Tour de Francia y nos recuerdan lo salvaje que fue en sus inicios. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más anécdotas increíbles del ciclismo y del deporte, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.